En la obra de Hanako-kun, El fantasma del lavabo, nos encontramos en la Academia Kamome, una famosa academia que se rumorea que tiene 7 misterios. Entre ellos se dice que en el tercer cubículo del lavabo de mujeres del tercer piso de la antigua parte de la academia hay un fantasma de una chica llamada Hanako que cumple los deseos de aquellos que la llaman. Nene Yashiro, que es la protagonista de esta historia, quiere cumplir un deseo, por lo que decide creer esta historia sobrenatural de su instituto e ir al tercer lavabo de mujeres. Allí descubrirá que el fantasma de Hanako con el que esperaba encontrarse no es una mujer, sino un chico con el uniforme escolar. Este chico no reconoce demasiadas cosas sobre los deseos y sobre concretamente lo que le pide Nene, que es la persona que a ella le gusta se enamore de ella, así que pues intenta ayudarlo de la mejor manera posible. Esto crea una serie de conflictos y al final la vida de Nene se ve en peligro, por lo que Hanako, al salvarla, tiene que hacer una especie de promesa en la que sus vidas, la de Hanako y la de Nene, quedan ligadas. Así es como empieza la historia de Hanako y de Nene, la historia que encontramos en este manga, en estos 2 primeros tomos que comienzan la historia. Y es que al final todo empieza desde un deseo y se convierte en una relación extraña de fantasma y asistente que llevará a una parte divertida pero también misteriosa que englobará toda la trama de este manga. Y es que al final Nene va a tener que ser como digamos la asistente personal de Hanako y empezar a ayudarle con temas como ayudarle a limpiar los lavabos, pero también en temas de ayudar a los diferentes aspectos que hay en la academia a que sus rumores cambien y no sean vistos tan mal como han sido hasta ahora. Y es que la academia se caracteriza por tener 7 grandes misterios en ella, misterios que van desde el propio Hanako hasta otros que iremos descubriendo a medida que van pasando los capítulos. Pero no solamente ellos van a ser importantes en esta historia, sino que también espectros muy pequeños, espectros que tienen unos rumores muy básicos, muy pequeñitos que no hacen tanto daño, como por ejemplo algunos que desaparecen objetos, y veremos cómo Nene va a ir lidiando con cada uno de esos rumores, intentando ayudar a esos espectros, intentando cambiar esos rumores y haciendo que al final todo sea un poco más tranquilo en esta academia. Obviamente ellos dos no van a ser los únicos personajes principales de esta historia, sino que también veremos la intromisión de un personaje más llamado Minato Kou, que es un exorcista, un chico que su familia lleva muchísimos años exorcizando diferentes espectros y que ahora que se ha encontrado con que está en esta academia y con que Hanako se ha aparecido, va a querer exorcizarlo. Pero se le va a complicar un poco la cosa porque Hanako no se le va a poner nada fácil que lo exorcice y tampoco Nene, porque al final entre ellos va a surgir una amistad extraña, una atracción extraña que se ve ligada por todo este problema inicial que surgió entre ambos. Una de las cosas que a mí más me gusta de esta historia es ver toda la trama de los espectros, ver cómo van surgiendo los diferentes rumores y cómo esos rumores crean esas malentendidos con los espectros, como ellos intentan cambiar todo el rumor, todo el problema que hay, pero también los grandes espectros, los grandes misterios de esta obra, es decir, los 7 grandes misterios de la Academia Kamome. Y es que poco a poco nos irán involucrando en cada uno de ellos y esos van a ser importantes para que vaya surgiendo toda la trama de la historia, para que vayamos conociendo más de los personajes principales. Pero para mí lo más interesante de toda esta obra es el propio Hanako-kun. Y es que no sabemos nada de Hanako. Incluso Nene, hay un momento en la historia que se da cuenta de que no conoce nada de Hanako. ¿Quién es Hanako? ¿Qué hizo para ser un fantasma? ¿A quién mató? ¿Por qué es el 7º espectro de esta academia? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué se
quedó en esta apariencia de niño con su traje escolar, que es lo que lo ha vuelto de esta manera. Y también veremos cómo Kou se plantea las mismas cosas. Hanako es un espectro bueno, es un espectro malo, por lo que toda esa incógnita detrás de Hanako creo que es lo que más interesante de toda esta obra. ¿Qué es lo que puede hacer este personaje? ¿Cómo va a seguir avanzando en la historia? Llegaremos a conocer más de Hanako, qué es lo que nos oculta. Los misterios más importantes de esta historia harán que conozcamos más de Hanako. Esos misterios harán que los personajes estén en más peligro, que conozcamos más de ellos. En fin, todas esas preguntas se irán un poco realizando en estos primeros tomos. Personalmente yo me vi el anime de Hanako-kun hace un tiempo. Concretamente se estaba emitiendo más o menos por esta época del año, el año pasado. Y es un anime que me gustó muchísimo. Fue uno de los mejores animes que yo vi el año pasado y lo disfruté un montón. Por lo que para mí la historia de Hanako no es nueva, no me he encontrado nada nuevo. Y he de decir que lo estoy disfrutando muchísimo en el manga y se va a poner muy interesante a partir de este momento, después de estos dos tomos. Sí que os digo que en el tomo 2 ya nos encontramos con unos capítulos que no fueron animados en la historia, y por lo que me han ido comentando algunas personas que me siguen, en los sucesivos capítulos, en los sucesivos tomos, nos vamos a ir encontrando con algún que otro capítulo más que no fue adaptado en estos 12 o 13 episodios que al final fueron el anime. Pero os digo que es increíble ver toda esta historia en el manga, ver cómo nos va atrapando la autora y cómo los personajes empiezan a plantearse un montón de incógnitas entre ellos, sobre todo las que tienen que ver con Hanako, que para mí, como digo, es lo más interesante de este manga. Y una de las cosas que quiero destacar yo de esta manga es también su dibujo, porque es increíble, es impresionante, a mí me maravilla, me encanta ver la forma en que la autora le da ese toque a la historia, esa forma de dibujar los personajes de una forma tan tierna, pero también un poco macabra, cómo utiliza los negros, cómo utiliza el sombreado en sus historias, me parece espectacular como lo ha hecho. Además tiene algunas páginas donde nos muestra pues pequeñas batallas, pequeños conflictos que tienen los personajes, y tiene un detalle increíble. Es de verdad un dibujo maravilloso. Ya me parecía impresionante cuando lo vi en el anime, pero es que en el manga también es genial, es precioso, de verdad dan ganas de que sea todo a color, porque creo que sería una espectacularidad de manga en color. Y os digo que no podéis desaprovechar la oportunidad de esta obra porque es maravillosa, es genial. Creo que descubrir quién es Hanako y todo lo que nos puede contar esta historia va a ser increíble. Si no os atrevéis a haceros con el manga porque creéis que es demasiado, que no podéis abarcarlo, siempre tenéis ahí el anime que os va a hacer querer más. Os lo digo ya, el anime os va a querer saber más de Hanako, de Nene, de Kou y de todos los personajes que van saliendo en esta historia a medida que pasan los capítulos. Y ya está, estas son mis primeras impresiones de Hanako-kun, el fantasma del lavabo, por Aida Hiro. Es una historia que por ahora tenemos 2 tomos publicados en España, pero es obra de publicación mensual, por lo que poco a poco nos iremos poniendo al día con esta historia. Y también, pues como he dicho, tiene una animación de unos 12 o 13 episodios, más o menos creo que abarcan hasta el tomo 5 o 6, pero como ya os he dicho, hay algunos capítulos y algunas partes de la historia que no fueron animadas, por lo que en breve en el manga vamos a ir encontrando esos capítulos que no fueron animados y que conoceremos más sobre los personajes. Si os ha gustado este vídeo, dale like y déjame en los comentarios qué os ha parecido estas primeras impresiones, si os llama la atención el manga de Hanako y si os lo vais a hacer. Suscribiros para no perderos ninguno de los próximos vídeos que se van a estar subiendo, y dale a la campanita para que YouTube no se ponga tonto y os notifique cada vez que se sube un nuevo vídeo. Y nosotros nos vemos dentro de unos días con un nuevo ¡Annyeong!